Bien, pues muy buenas tardes. Seguimos aquí creo que todavía no. Ya, listo. Pues buenas tardes, bienvenida. Muchísimo gusto. Y pues vamos a iniciar con esta presentación del libro. Y iniciamos con, pues, la Universidad Nacional Autónoma de México. Les da la más cordial bienvenida a este primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Y pues los invitamos a todas y todos a unirse a esta fiesta del anime, la sociedad y la academia. En esta ocasión nos encontramos en la presentación del libro Biología Tierra Dulce. Y dice que, ¿qué es peor que despeñarte frente a los atónitos ojos de tu crush de adolescencia? Jared diría que darle una pócima de amor. Ángel, que traerlo de nuevo a la vida. ¿Quién tendría la razón? Pues mi nombre es Alma Favila y seré la moderadora de esta presentación. La dinámica será la siguiente. Presentaré a quien hoy nos honra con su presencia, quien es Gaby Figueroa, para quien le pido un fuerte aplauso virtual y hablaré un poco acerca de su trayectoria. Gabriela Figueroa es oaxaqueña, nacida en 1994. Es licenciada en comunicación. Comenzó con historias amateurs y fanfics a los 11 años. Influenciada por todos los contenidos de anime y manga que consumía, publicó dichos escritos en diferentes foros de anime. En mayo del 2018 lanza un podcast especializado en reseñas y opiniones de historias Boys Love de diferentes países como los manguas y novelas en inglés, alcanzando estar dentro del top 3 de más escuchados en México durante 2 años en la categoría de entretenimiento dentro de la plataforma de Spotify. En 2020 autopublica su primera novelette titulada Está el mundo, pero más allá de ellos, de eso están ellos, que surgió de un fanfic. Más tarde, en 2021, autopublica 1229 formas de quedarme a tu lado. Y en 2022, La Biología Tierra Dulce, compuesta por Tácticas para enamorar a un ángel y Bésame ya, imbécil. Escribe romance Boys Love en diferentes subgéneros como la comedia, la fantasía urbana y la paranormal. Su web www.gabyfigueroa.com, Gaby con V. El libro que vamos a presentar el día de hoy justamente es este de Biología Tierra Dulce, que es un libro 2 en 1. Son 2 comedias románticas juveniles ambientadas en Tierra Dulce, que es un pueblito mágico ficticio en el Bajío de México, un lugar donde la magia ancestral mexicana y azteca ponen en aprietos a 4 chicos en esta guerra del primer amor. Este libro contiene Tácticas para enamorar a un ángel y el de Bésame ya, imbécil, ¿no? Muy bien, pues mediante el chat de Zoom le indicaré cuando le resten 10 minutos, 5 minutos y 1 minuto de que su tiempo esté por terminar. Y bueno, durante finalizar la presentación recuerden que pueden hacer sus preguntas mediante el hashtag Pregunta al Ponente en YouTube. Y posteriormente haremos la ronda de las preguntas para hacérselas a la ponente. Bien, pues, sin más, la escuchamos con todo gusto. Muchísimas gracias y bienvenida. Hola, gracias por haberme invitado, de verdad. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, voy a intentar compartir mi pantalla y ojalá me puedan decir si se ve, porque luego yo creo que se está compartiendo y no se está compartiendo. Listo. Se ve, perfecto. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos que están aquí en el coloquio. Ha sido unas jornadas muy intensas. Yo he estado también presenciando varias y hasta me siento así como un poco desubicada porque digo, Dios, ¿yo qué vine a presentar una novela de romance? Y aquí hay una profundidad de estos temas que hemos visto en las mesas que estoy alucinada. Bueno, soy Gabriela Figueroa, como ya me presentaron, más conocida como Gaby Figueroa. Hoy voy a presentar una de mis últimas novelas, salió en mayo de este año, después de muchas vueltas y debido a que tiene una influencia muy notoria, evidente de anime y manga, pues espero que les guste esta pequeña charla hoy de BL. Como ya dijeron, soy escritora, licenciada en comunicación y podcaster, y lo que me trajo aquí y de lo que quiero hablar un poco es de esto que es la influencia que tiene el anime, el manga y los fanfictions ya en el mundo contemporáneo en los creadores de hoy en día. Si bien el anime, como estaban contando otras ponencias,
marcó a muchas generaciones, a mis hermanos mayores, que en caso por edad sería la generación X, ya conocían contenidos de anime y manga. Sin embargo, debido a la democratización de los medios, es hasta la generación millennial que muchos escritores, webtooners, creadores de todo tipo de contenido están haciendo cosas que ya se vuelven un poquito más populares, más masificados. Antes tenías que tener, pues ya sabes, una estructura. Por ejemplo, si tú querías publicar, tenías que buscar un editorial y cada vez se ha hecho más difícil conseguir, porque las editoriales están ahorita un poco monopolizadas. Entonces, ciertos géneros o ciertos subgéneros no eran tan populares como para llegar a una editorial. Y actualmente ya se puede autopublicar, ¿no? Porque tenemos internet, tenemos esta democratización, tenemos acceso a los medios de comunicación que antes no teníamos y crecimos, por lo menos mi generación creció con internet más o menos desde los 10 años. Tengo 28 años, creo, creo que tengo 28 años, si las matemáticas no me fallan. Y a mí me impactó muchísimo los romances colegiales. Cuando era yo adolescente, me gustaban demasiado. Entonces, cuando empecé con todo este rollo de querer ser escritora y empecé a publicar mis primeros escritos, yo tendría unos 12 años y lo que hacía era ver animes y me pasaba a leer fanfictions colegiales, ¿vale? Era, por ejemplo, en mi época estaba muy de moda Inuyasha y entonces pasaban a hacer fanfiction de Inuyasha y la parejita principal en un entorno escolar. Entonces, por alguna razón me obsesioné con las historias colegiales. Hace 3 años, como bien me presentó Alma, muchas gracias, empecé a publicar, autopublicarme. No sé si ahí en la cámara se va a ver. Esta fue mi primera publicación. Es una novelette, que es una historia muy cortita, que surge de un fanfiction de el fandom de Marvel. ¿Vale? Entonces la adapto para una historia original y la autopublico, ¿no? Entonces este fue mi primer intento. Es una historia en una cárcel, es un romance en una cárcel. Y el segundo intento es un romance con viaje en el tiempo, que es 1929 formas de quedarme a tu lado. Y por cronología, yo quería sacar una novela de policíaca. Yo tenía muchas ganas de sacar una novela policíaca paranormal cuando se me atravesa la idea de hacer un romance juvenil. Ya no estoy en edad de hacer un romance juvenil en el sentido de que cuando yo empecé era lo normal. Tú estabas en la escuela y entonces lo que consumías o lo que te gustaba eran romances juveniles. Pero ya a esta edad yo dije, voy a hacer un romance juvenil a esta altura de mi vida y tenía que quitármelo de la cabeza para poder continuar con mi vida de escritora, así que decidí sacarlo. El pueblito en el que está ambientado es Tierra Dulce. Este es un lettering que me hizo una chica argentina, ahorita hablamos de eso, y es un pueblo que está en el Bajío, ¿vale? Yo soy oaxaqueña, vivo en el sur del país, pero tuve mucho tiempo una hermana que vivía en el Bajío y me gustaba muchísimo toda la estética del Bajío. Entonces decidí inventarme este pueblo ficticio llamado Tierra Dulce, donde se va a desarrollar la historia. Entonces quiero compartir un poquito las influencias que tuvo la novela. Es obvio, si pueden ver las portadas, a ver, déjenme se las enseño. Ahorita van a ver aquí en la presentación muchas veces, pero me gustaría enseñárselas aquí en la camarita. Es obvio que la estética es influencia totalmente anime y manga, pero cuando yo era adolescente y me tocaba leerme los mangas, siempre estaba esta cultura que al fin y al cabo no es tu cultura, ¿no? Es japonesa, tienen ciertas prácticas cotidianas. Voy a poner un ejemplo muy tonto, que si bien quieren, el Día Blanco. En Japón es normal que el 14 de febrero, el día de San Valentín, las chicas regalen chocolates a los chicos, tanto de compromiso como de declaración romántica, y luego no me acuerdo, 21 de marzo creo que es el Día Blanco, que es donde los chicos regresan ese regalo a las chicas. Otra cosa que, por ejemplo, yo no concebía era la declaración de la chica al chico. Era muy común que en los mangas japoneses fuera cotidiano que una chica se le declarase a un chico detrás de la escuela, ¿vale? Entonces, tanto festividades como estructura escolar, pues son diferentes, obviamente Occidente, Oriente y menos mexicanos, ¿no? Entonces, siempre que yo leía estos mangas decía yo, ¿cómo sería un romance colegial mexicano, ¿sabes? En tu entorno. Y mis primeros fanfiction, que fueron del fandom de Naruto, todavía me acuerdo, tenía yo 12 años, eran colegiales. Entonces, siempre me quedó con la espinta de que algún día tenía que escribir alguna cosa colegial. Y en esta novela hay dos eventos que son como
giran alrededor cronológicamente en la historia. El primero es Día de Muertos, que para México es como una celebración muy importante, es de mis festividades favoritas mexicanas, y la primera novela, que es Tácticas para enamorar a un ángel, está ambientado en el Día de Muertos. Luego, Bésame ya imbécil está ambientado en el Día del Grito, o en nuestro día que celebramos la independencia de México, y pues hay cohetes y todo la parafernalia mexicana. Entonces, quise hacer un romance colegial que estuviera realmente ambientado en México, que se sintiese en México. Ahora, como fue mi sueño frustrado, yo tengo una serie de novelas en las que hablo desde un lugar que yo no conozco, ¿saben? Creo que cuando uno crea, hay dos lugares comunes y es lo que conoces y lo que no conoces. Muchos asesores a la hora de hacer literatura te dicen, escribe de lo que conozcas. Y si no lo conoces, tienes que investigar mucho, ¿no? O, por ejemplo, emociones que nunca hayas experimentado, situaciones que no hayas experimentado. Todo esto requiere una investigación previa. Entonces, es verdad, yo casi siempre escribo de lo que no conozco, porque la parte de investigación, la parte de documentación, elaborar un mundo y todo eso siempre me resulta fascinante y a veces uno se puede perder haciendo un mundo antes de escribir. Pero en el caso, por lo menos en el de la biología Tierra Dulce, se llama biología porque son dos novelas, es realmente lo que yo conozco. Yo quería que fuera lo más apegado a lo que fue mi realidad cuando yo era estudiante. Entonces, hay muchísimas referencias que si naciste entre los años, bueno, de hecho que si estudiaste la prepa, la secundaria entre los años 2004, 2005 a 2010, vas a identificar porque está llena de referencias. Es, yo creo que la única novela que he escrito que está totalmente plagada de referencias para mi generación. Y una de las preguntas que me hacen mucho es de qué género es la biología, ¿vale? Es Boys Love. Esto quiero explicarlo un poquito porque no vi en el coloquio nadie que hablara un poquito de BL, entonces me quedé con la espinita y tenía yo que traerlo para aquí hoy. La biología es Boys Love, ¿vale? En Japón esto es muy evidente, ¿vale? En Japón hay una estructura tanto de mass media como de fandom, como de revistas y de géneros, una subdivisión de géneros que es muy claro sobre lo que se está produciendo. Y el boys love es un género que surgió por ahí de la década de los 70s, originalmente se conocía como yaoi, shonen ai, fue transformando su nombre hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como boys love, que son historias entre dos hombres en un ambiente de subgénero que puede ser de todo, ¿vale? O sea, puede haber colegial, puede haber paranormal, puede haber fantasía, hay de todo en el género del boys love. Yo siempre he dicho que debería ser una etiqueta, pero bueno, casi siempre gira en torno a una relación romántica, pero cada vez más es común encontrarnos thrillers, encontrarnos horror, encontrarnos acción, hay de todos los subgéneros. La única como cuestión que hace que se llame Boys Love allá en Japón es dónde fue publicado, qué revista fue publicado. Hay varias revistas, recordemos que en Japón los mangas se publican ya sea semanal, quincenal o mensualmente en diferentes revistas que se lanzan al público. Si esa historia tiene éxito, pasa a ser un tankabon o un tomo de manga publicado, este es un tomo de manga, es la recopilación de lo que se publicó en una revista, con algunas modificaciones y demás. Entonces, es como súper común que depende de en qué revista está publicado, vamos a decirle de qué género es. Las historias Boys Love contemplan una relación entre dos chicos, pero hoy en día es un género tan amplio que tiene un montón de subgéneros. De lo que tú quieras vas a encontrar una historia BL, como le decimos. Y cada vez es más común que en Asia se haya masificado este género. Por ejemplo, el póster de la derecha, bueno, no sé cómo, si están viendo un espejo, pero el que tiene a chicos de vida, chicos, actores reales, es un BL tailandés, ¿vale? Esta es una historia que nace de una novela y pasa a serie por una empresa llamada GMM TV, creo. Y tiene un boom tremendo allá en Tailandia y entonces empieza toda una estructura, una infraestructura empresarial alrededor de series Boys Love, ¿no? De chico y chico. También en China tienen sus propios contenidos BL, que y los nombres varían de país a país, ¿no? Allá en Japón es Boys Love, en Tailandia es Boys Love o series Y, y en China les conocen también de otra manera, ¿no? Entonces, Oriente fue quien dio como el boom allá de lo que es el Boys Love. Y pues yo realmente la influencia que tengo es de Boys Love de allá, ¿no? Cuando yo era adolescente, aquí en México empezaba a despegar un poco lo que hoy conocemos como el género de juvenil, que no es un género, es una demografía, son novelas
que se ambientan o que están destinadas a chicos entre los 14 y los 18 años, ¿no? Son muy, muy comunes. Pero como les digo, aquí en Occidente no tenemos un equivalente al BL. Si yo voy con una editorial y les digo, tengo esta novela, esa novela no va a ser presentada bajo el género de BL porque no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Occidente? Tenemos las novelas MM, que es como la que vemos aquí, Ella Frank con Take. Tenemos las novelas de juvenil con representación LGBTQ+, como la del medio, que es Y si fuéramos nosotros. Y tenemos ficción gay, que es la tercera, que es Pueblo Chico, Infierno Grande, de José Manuel Blanco, que es un español. Aquí vamos a hacer un poco la diferencia porque a mí me llama mucho la atención cómo es que estamos nosotros desde este lado del charco interpretando lo que viene de otros lados. El romance MM normalmente es para adultos, ¿vale? A diferencia del BL japonés que originalmente se presentó para adultos, pero hoy en día podemos encontrar para adolescentes y hay de todo, hoy en día hay de todo. Las novelas MM surgen del fanfiction. A mí me encanta contar esto porque las novelas MM vienen de gente que veía series en la televisión y empezó a gustarle las parejitas que salían y las parejitas eran casi siempre hombre y hombre. Entonces, como eso no estaba dentro del canon, que es lo que le llamamos cuando decimos que viene de hacer la serie, que es real, vamos a ponerlo dentro de esta palabra, es decir, pasó en la serie, o pasó en el libro, pasó para que digamos que es canon. Bueno, no, obviamente no. En una serie, por ejemplo, Star Trek, que fue como la que dio el pistolazo de salida, había una parejita que no eran pareja en la historia, pero a la gente le gustaba cómo se veían juntos, y decidieron hacer historias como fanfics, es decir, historias de fans. Se fue haciendo todo esto bastante más grande y poco a poco las autoras, principalmente mujeres, generalmente mujeres, fueron sacando novelas autopublicadas y algunas con sello editorial, como Ella Frank, y novelas de hombres, pero casi siempre para un público adulto. La novela MM se diferencia de la novela de ficción gay, principalmente porque la ficción gay casi siempre está escrita por personas que pertenecen al colectivo, es decir, cuya orientación sexual está en el espectro gay o bisexual, y normalmente atienden o hacen hincapié en las complejas situaciones sociales que estaban viviendo. Esto estoy hablando también más o menos de los años 70 u 80, ¿vale? Cuando la novela de ficción gay casi siempre estaba orientada a la tragedia. De hecho, está documentada la primera novela LGBT, bueno, la ficción gay, donde la pareja no acaba muerta. A mí me parece siempre muy, muy fuerte este asunto porque está documentado el primer libro en el que la pareja pudo tener un final feliz. Casi siempre, o si no es que siempre, el final era trágico. Entonces, cuando entran las autoras al quite, casi con la novela MM, estas novelas son más spicy, les llamamos, son más con un nivel erótico más alto, con tramas que tal vez no tocan los aspectos de la dificultad social o de la aceptación personal que tiene que ver con la orientación sexual, sino que van como por otro lado. Es lo que yo siento que más se parece a lo que es el BL japonés. Sin embargo, aquí se le conoce como romance MM. Cuando pasamos a lo que las editoriales están haciendo en español, no tenemos otra vez equivalente, ¿vale? Tenemos o novelas LGBTQI+, que son como la del medio, que casi todas vienen traducidas, no hay como hay alguna oferta en español en grandes editoriales, pero no es todavía muy común. Casi siempre son traducciones de novelas que tuvieron éxito en Estados Unidos o en habla inglesa, ¿no? En un idioma anglosajón. El caso es que aquí no tenemos un equivalente de Boys Love. Mi novela precisamente me cuesta trabajo categorizarla porque es un romance juvenil, en teoría podría estar en la categoría del medio, romance juvenil, pero no es para mí una novela LGBTQ+, para mí es un Boys Love. Entonces, al no tener cómo categorizarlo, no sé cómo vaya a evolucionar aquí el género, no sé cómo vayan a irlo encasillando editorialmente hablando, porque las editoriales lo que hacen con encasillar géneros es también para la venta de ese libro, que recordemos que al final, por muy arte que sea, sigue siendo un producto de consumo. Pues bueno, ya les leyeron la sinopsis de las novelas, como la entrada, pero yo les voy a explicar un poquito más de qué van mis dos historias. La primera es Tácticas para enamorar a un ángel.
Esta es la frase, el tagline de mi novela de Mamá, mamá, mi mejor amigo es un zombie y mi corazón hace boom, boom, boom por los dos. O sea, es que se ve que es una comedia romántica, ¿verdad? Bueno, y Cal Zavala y Ángel Leal eran amigos desde la infancia. Ya sabemos qué pasó. Llegó la locura llamada adolescencia y el suicidio conocido como enamorarte de tu mejor amigo. Si hubieran tenido más tiempo, lo habrían solucionado. El detallito es que toda la familia Zavala tuvo un accidente y nadie sobrevivió. En un pueblo normal ese sería el final de esta tragedia, pero no en Tierra Dulce. Un año después del accidente, el mayor de los Zavala parte su tumba y sale medio vivo, medio muerto. El problema es que muchas cosas han cambiado desde entonces. Fantasmas, mediums, chicos con alas y más en este romance ambientado en el Día de Muertos de México. Mis lectoras siempre dicen que esta parejita en particular es un tipo de tipo amargado, introvertido, serio, con rayito de sol. Y sí, yo también tengo que decir que es una novela totalmente de este tipo. Es el tropo de amigos de la infancia que van a pasar a ser pareja. Tenemos una pequeña visita al Mictlán, porque como comentó Alma en la presentación, es una novela que tiene influencia o que tiene un aire, una inmersión dentro de la fantasía, mitología azteca y mexica. Creo que es muy normal que casi todos los autores en algún momento de su vida, principalmente si escriben fantasía y son mexicanos, hayan intentado hacer un producto que tiene que ver con sus raíces o con nuestra cultura, ¿no? Tenemos un montón de deidades, tenemos un montón de leyendas, un montón de magia también aquí en México y normalmente por el tema de consumo que tenemos, como si somos fans del anime, pues vamos a encontrar mucha más referencia japonesa o principalmente, que es los que producen animes de peleas y demás, a cosas que tienen que ver con la cultura japonesa. Y en Occidente, pues tenemos un rollo un poco hegemónico de consumo que tiene que ver con Estados Unidos, que tampoco está cerca de nuestras raíces precolombinas. Entonces es normal que yo haya encontrado como autores autopublicados muchísimas novelas, por ejemplo, de superhéroes aztecas o de hecho, hace poco creo que Crunchyroll sacó un anime que tenía que ver con deidades precolombinas, si no me falla, de Perú o de más para allá abajo, Chichen Itza, que también tenían esta influencia anime y manga, ¿no? Creo que es algo muy natural que todos los autores en algún momento queramos explorar un poquito de lo que tiene que ver con nuestra cultura, lo que conocemos, lo que nos gusta, incluso lo que todavía no conocemos, porque cuando presenté esta novela, uno de los desafíos fue explicar la mitología de la manera más sencilla posible para que fuera entendido por gente que no es mexicana y que eso tampoco ralentizara la acción de la novela, porque al fin y al cabo es una comedia romántica con toques de fantasía, no es una fantasía con toques de romance. Entonces, había que como que explicar un poco, pero sin caer en el infodumping que llamamos, que es cuando hay demasiada información. Entonces, tenemos una visita al Mictlán porque nuestro protagonista, el de cabello negro largo ahí, Darketo, a mí me tocó la época de los emos, me tocó ese momento de los emos, entonces pues mi protagonista tenía que tener ahí un poco de ese asunto. Se muere y llega al infierno azteca, que tiene varios niveles por los que vas a tener que hacer toda una procesión espiritual. Recordemos que nuestras raíces precolombinas tienen que ver mucho con el tema de la espiritualidad, no como un castigo, no como sino simplemente como un proceso entre la vida y la muerte. Entonces, el protagonista resulta que es pues elegido para recolectar almas. Esta figura del recolector de almas no existe en la mitología original, realmente solamente tenemos un perro guía, que es el famoso Xoloescuincle, que es el que nos ayuda a cruzar el río, ¿no? Entonces, bueno, aquí también parece un perro que se llama Xolo, porque fui muy original con el nombre de este perro de Mayolo. Originalmente se iba a llamar Dante, pero dije, ay no, demasiada referencia. Bueno, Xolo es nuestro perro guía en esto de morirse y le dice a Ikal, que es el protagonista de esta novela, que a él le toca aprender a recolectar almas. Entonces, una noche, el 1 de noviembre, que aquí empezamos ya con Todos Santos, el chico sale de su tumba y espanta al mejor amigo, que literal estaba llorando en la tumba porque pues era uno de esos momentos en los que tú vas a la tumba de tu ser querido a hablar con él como si te escuchara, que también es algo muy de tradición aquí en México. Nosotros sí sentimos cierto apego hacia incluso las tumbas de nuestros familiares. Obviamente esto es una cuestión personal, pero también es una cuestión cultural, ¿no? Ir a visitar el panteón, llenarlo de flores, todo esto es un proceso que es casi solamente se vive en México y la manera en la que se vive en México es una fiesta. Entonces, ya estaba llegando ese momento de la fiesta, Ángel había ido a ver al amigo, a hablar con él porque estaba peleando con el novio. Y en eso, pues imagínate, se parte la tumba y sale tu ex mejor amigo.
un poco, esa escena siempre la pensé un poco a lo de a la dama y ¿cómo se llama este? El cadáver de la novia. Siempre para mí fue muy escena de ese sentido. También hay una representación demisexual. No en ningún momento en la novela se va a mencionar que el personaje es demisexual, pero Ikal es un chico demisexual y creo que se entiende. Mis lectoras siempre me han dicho, Javi, me lo preguntan mucho porque no se habla de eso. En primera, porque en el 2005 no había la información que hay ahora, entonces no era normal que un chico dijera, ay, sí, soy demisexual. Eso no pasaba en el 2005, por lo menos no en mis tierras. Entonces, lo dejamos ahí. Y también quiero platicar que una de las cosas que mucho dicen de los escritores es que es un trabajo muy solitario, es que haces cosas como muy en soledad, pero yo creo que depende del escritor. Realmente es un trabajo que puedes hacerlo con muchas personas, aunque la historia la vayas construyendo tú sola. Por ejemplo, el diseño de personajes de estos dos chicos, dependen de Tuna Cake y Serendipia Nata. Tuna es una ilustradora mexicana y Serendipia es una ilustradora argentina. Tuna fue quien me ayudó con el vestuario y con todo lo que tenía que ver con el cabello de Ikal. De hecho, yo no sabía todavía muchas cosas de Ikal, que es el protagonista. Ikal es también un nombre azteca. Eh, y Cal era un personaje que yo sabía que era introvertido, pero hasta ahí. Y recuerdo que cuando ella me dijo, vamos a ponerle una chaqueta de cuero, fue que lo hicimos rockero. O sea, toda la música que va a acompañar parte de la aventura de Cal, Nirvana, que creo que se puede ver en su ilustración, Guns N' Roses y demás, fue porque a la ilustradora se le ocurrió ponerle una chaqueta de cuero y dije, va a ser emo. Pero bueno, no resultó emo, pero sí le gusta la música en inglés. Y mientras que Ángel es un fanático de Disney, ¿vale? Yo también de alguna manera era muy fan de Disney cuando era niña y se lo di a Ángel para que tuviese ahí de qué charlar. Ángel es fan de La Bella y la Bestia, entonces todo el tiempo se está imaginando escenas a La Bella y la Bestia, es fan de La Sirenita, todas esas películas con las que yo crecí, parte de mi generación crecieron, van a encontrar un montón de referencias en los títulos de los capítulos. De la Rosita, van a encontrar referencias en los títulos de los capítulos, en las canciones que se mencionan a lo largo de la novela, en frases. Hay una fiesta de cumpleaños donde van a estar aporreando una piñata que es de Toy Story, ¿no? Entonces, hay varias referencias y ese trabajo yo no lo hubiese, toda la concepción, también se debe a que hubo otras personas que participaban durante la creación de los personajes como estas dos chicas. Varias ilustraciones, la novela incluye ilustraciones que claramente tienen una influencia anime y manga. Eh, no, yo estaba acostumbrada, yo leo mucho por naturaleza, me gusta mucho leer, pero el romance siempre lo consumí en formato manga, porque creo que esto lo estaba comentando al inicio de la charla y es que en mi época, cuando yo estaba, ¿qué les gusta? 13, 14 en la secundaria, las novelas que estaban apenas empezando a entrar al mercado juvenil eran Crepúsculo, eran las de Buscando Alaska, por ejemplo, que eran novelas un poco dramáticas, que no tenían esta carga divertida, no eran comedia, y me encanta la comedia. Y las otras novelas eran adultas. Todavía no había un producto que estuviese diseñado para chicas en ese rango de edad, ¿no? Sino que o eran para más grandes, o eran para adultos, o eran infantiles. Y a mí realmente el anime y el manga fue el que me llenaba ese huequito, porque yo siempre he sido muy romántica y me encanta el romance, entonces los que llenaban ese hueco de ansia eran las series, los animes shoujo de los 2000, ¿vale? Sakura Card Captor creo que fue mi primer anime con romance colegial. Después tuve, por ejemplo, Fruits Basket. No sé si, es que eso no lo puse en imagen, pero Fruits Basket es que también estuvo licenciado en mis años de adolescencia por Editorial Beat, y creo que fue una de las series juveniles, una de los manga shoujos que más me ha marcado. Y pues mi co-creación de romance siempre estuvo influenciada por eso. Entonces yo decía, si tiene que tener un estilo, mis novelas va a ser de estilo manga. Entonces, por ejemplo, esta ilustración es de una chica vietnamita, mientras que la de la derecha es de Serendipia, que también es una chica argentina. Y si se fijan, en el fondo es una escuela muy mexicana. O sea, yo creo que todos vamos leyendo la novela, vamos a ubicar nuestro propio colegio, sea un colegio público o sea un colegio de monjas. Yo fui a un colegio de monjas, por eso digo que esta novela también tiene mucho de las cosas que yo viví en esa época, porque es un colegio de monjas. Bueno, en esta novela particularmente tenemos el tropo de amigos de la infancia que se van haciendo, que es que van descubriendo otro tipo de emociones entre ellos y no saben cómo trabajarlas. Hay referencias al Día de San Valentín, a los circos, ¿qué otra cosa? Circos, bueno, el Mictlán y todo lo que tiene que ver
con un poquito de magia mexica y azteca y pues romance. También hay muchas leyendas, aparte de las referencias a Disney y a música en inglés medio emo, también hay hay leyendas, porque Ángel está encargado de atrapar a una leyenda para el Día de Muertos, ¿vale? Entonces Ángel es un medium que es bastante patético porque le dan mucho miedo los fantasmas y, hay mucha magia alrededor, todos los chicos tienen poderes, es un pueblo que está naturalmente movido por poderes mágicos. Este es un entremedio, por así decirlo, con el realismo mágico. Es un género que a mí me encanta mucho, que está en debate sobre si es un género o no es un género, fue un producto publicitario de parte de Latinoamérica, pero entre lo que encontramos, si sí o sí no, el boom del realismo mágico o el boom latinoamericano a mí me influenció muchísimo cuando empecé con mi hambre lectora y me encantaba todo este asunto de la magia cotidiana, de estás en un lugar y aquí hay magia y no hay explicación de por qué hay esa magia. Yo estuve en un punto intermedio, no quería hacer una fantasía rígida o como le llaman, una fantasía dura, donde todo se explica de por qué pasa lo que pasa, pero tampoco me sentía capaz, voy a decir esta palabra, de meter al mundo en un realismo mágico donde las cosas simplemente pasan y es lo más normal, como por ejemplo Agua para Chocolate de Laura Esquivel o Pedro Páramo de Juan Rulfo o con las obras de Gabriel García Márquez, ¿no? Donde suceden cosas extraordinarias y eso es lo menos extraordinario de la novela. Entonces yo me quedé como en un punto en medio y hay romance con estos chispazos de que suceden cosas mágicas, ¿no? Entonces el ver fantasmas para Ángel es lo más normal del mundo, aunque les tenga mucho miedo. Y vamos a ver varias de este tipo de situaciones en la historia. Entonces, por ejemplo, aquí me gusta a mí mucho leer las reseñas. Cindy dice, amé la historia de estos dos, aparte del romance, dice, me encantó ver la historia de los demás personajes y la explicación sobre el Mictlán y otras tradiciones, así como leyendas del país. Entonces, hay muchas referencias que pueden ustedes como disfrutar mientras van leyendo. Entonces, bueno, yo aquí metí estas dos reseñas, hay varias y habrá unas mejores y otras mejores, hay de todo. Y ahora sí, vamos con el segundo libro, que es Bésame ya, imbécil. A veces omito el imbécil porque luego me lo andan censurando en algunas plataformas. Así de no se pueden decir groserías. Y yo no debí ponerle ese título, pero le va a los dos. Yaret también es un nombre, creo que es un nombre azteca que significa caminar sobre el aire y se llama Jared Flores, que es el chico problemático de cuarto A, es experto en herbolaria y en hacer terremotos y cuenta con la fantástica habilidad de agrandar los problemas más insignificantes, ¿no? Un adolescente típico. Y el otro es el chico perfecto de la escuela, el que saca buenas calificaciones, básicamente el prefecto, ¿no? El señorito perfección, y se llevan fatal. Uno es el hijo del presidente municipal y el otro es el nieto de la vieja loca del pueblo, porque en Tierra Dulce hay un conflicto político que tiene que ver con usos y costumbres y el nuevo gobierno, ¿no? Entonces los pueblitos mágicos fueron denominados así porque ahí iban a meter a toda la gente que hacía magia. Entonces llegó gente nueva a este pueblo y los pobladores originales no estaban como muy contentos. Entonces, digamos que hay bandos separados entre la gente nueva del pueblo y la gente que nació, creció y llevan generaciones en ese pueblo, ¿no? Entonces, Jared es el que está liderando de alguna manera en este conflicto a la gente nativa del pueblo, porque su abuela es la principal figura de autoridad, mientras que el Sergio es el hijo del presidente municipal actual. Entonces, bueno, su conflicto ahí está. Además, esta novela tiene muchísimos chats de Messenger. Antes de regresar a esto, tiene muchísimos chats de Messenger. Como dije, yo estudié en el 2005 la secundaria, la preparatoria, más en 2005 la secundaria. Y para mí el Messenger fue como mi adicción de la época, más los foros y otras cosas. Y decidí darle a Yared y a Sergio este rollo de hacer chats, ¿no? Entonces, ¿cómo se iban ligando? Por mensajes. Si alguien ubica esto, pues es que es de mi generación y se van a sentir que identificadísimas. Y luego, otro de los detalles de ella es que él es un chico intersexual, es un personaje que tiene un rollo, ¿cómo se puede decir esto? Genético, de alteración física y también hormonal. Entonces, para hacer a Yaret, decidí también acercarme, por ejemplo, al colectivo Brújula Intersexual, que me explicaron muchísimo más, por eso les decía yo que todas las novelas, independientemente de la historia que tú estés haciendo, va a requerir cierto grado de documentación. En mi caso, me tuve que documentar sobre cuáles eran las variantes de la intersexualidad, cuáles eran los tipos de intersexualidad, cómo afectaba esto a las personas en su vida cotidiana. Leí blogs, etcétera, de gente que realmente te contaba sus propias experiencias y a partir de un blog
donde contacté al chico, que él publicaba bajo un nombre anónimo, me prestó partes de su historia o de sus conflictos personales para crear a Jared en esa situación. Y bueno, también quería comentarles que una novela siempre parte de muchas ideas y que esas ideas terminan diversificándose de muchas formas. Originalmente eran dos historias separadas, eran historias totalmente independientes, no tenían nada que ver Jared ni Sergio con Ical y Ángel. Y en una locura de conexión de ideas terminé haciendo una historia dos en uno. Por ejemplo, cuando originalmente pensé a Jared, esta era su ficha de personaje, esta ficha que ven aquí a la izquierda es una ficha que hice yo creo que en el 2019, 2020, y después se transformó en el chico actual, que es el que se publicó ya en 2022. Lo mismo con Sergio. Sergio yo lo tenía para una historia más adulta. Él iba a ser abogado, entre otras cosas, y terminó siendo un prefecto regañón ahí en la escuela. Vale, lo mismo. Aquí hay algunas reseñas de Bésame ya imbécil y la portada completa. Como les dije, esta es una historia 2 en 1. Tácticas para enamorar a un ángel. Originalmente iba a ser una novela policíaca. No tiene nada que ver con una historia policíaca entre un ser que venía del infierno y un policía que iba a ser Ángel. De hecho, por eso hay muchas referencias a cosas que se quedaron de esa vieja historia que ya no salió, donde Ángel, por ejemplo, se llama Ángel Leal, porque él era muy leal y yo dije, ¿cómo que le pongo de apellido? Bueno, no fui muy creativa en ese aspecto, pero Ángel es el hijo de un policía muy conocido en Tierra Dulce, que originalmente iba a ser la Ciudad de México. Originalmente esta historia iba a estar ambientada en la Ciudad de México, no iba a ser un pueblo ficticio, pero al final pues las cosas cambiaron y dejaron de ser policía y ser del infierno para terminar siendo amigos de la infancia en un pueblito. Y lo mismo para Jared y Sergio, que están aquí volteados porque la portada es doble. Jared iba a ser un exnovio complicado que hacía terremotos y que tenía una tienda chamánica, mientras que Sergio iba a ser un abogado en un caso importante de corrupción. México, ¿sabes? O sea, no podemos hablar de una historia política en México sin que haya este rollo de hay alguien corrupto por ahí. Entonces, no estaban para nada ligadas las historias, ambas sucedían en la Ciudad de México, pero no tenían nada que ver hasta que decidí en una locura ser primo a Ical de Jared. Entonces, estos dos al ser primos ya conectaban las historias y fue ahí que surgió todo el proyecto de Tierra Dulce. Las portadas, como dije, tampoco las hice yo, esa dependió de Nunchi Lettering, que la pueden encontrar en Instagram, es una chica argentina que hace maravillas y ella me hizo los dos letterings más el de el lomo. Y luego Antonio Arango, que es diseñador y fue el que acomodó todo para hacer la posibilidad de que esta novela sea de vuelta e ida. Es decir, tú tienes aquí la novela y le das la vuelta y puedes seguir leyendo. La novela termina a la mitad, que también contiene ilustraciones, por cierto. Termina a la mitad y a ver si por aquí se ven. Solo Dios sabe dónde está la mitad de esta novela. Bueno, por ahí de la mitad viene una separación, la volteas y puedes seguir leyendo. Y esto también es inspiración de las revistas que yo leía en esa época. En el 2005 yo compraba muchas revistas de anime y manga y hubo una época en la que las revistas venían dos en uno y eran exactamente esto, era la revista de un lado, la volteabas y venía creo que una de dibujo del otro lado. Nunca la usé, como se pueden percatar, nunca usé la de dibujo, pero las demás sí. Y bueno, así fue como que quedó esta novela de darle la vueltecita. Entonces, de proyectos individuales o solitarios realmente no hay nada. Son proyectos que realmente están como concatenados con otras personas. La maquetación de la novela también es algo súper importante y tiene elementos, por ejemplo, la de Yared y Sergio, tiene muchos chats. A ver si aquí les enseño uno. No sé si se llega a ver. A ver, ahí está. La ventana del chat de Messenger de la época con música que podías poner. Si alguien se acuerda, por favor, díganlo en los comentarios. Puedes poner música en los chats. Bueno, lo mismo. Pasa ahí el chat en la maquetación de la novela, ¿no? Entonces, es un proceso que lleva mucho tiempo. Es un proceso que no depende solamente de mí. Tú puedes tener las ideas como escritor, pero al final puedes juntarte con más personas para hacer algo interesante como puede ser una historia. Y en todo mi caso, donde he encontrado todas autopublicadas, ya para cerrar por lo menos la presentación, es que hay muchas personas en español haciendo historias voice love con influencia clara de anime y manga. La mayoría, de hecho, que yo conozco, todas tenemos influencia de anime y manga. Si les gusta el BL,
las van a poder encontrar en Amazon, las van a poder encontrar en Wattpad, y yo creo que actualmente la única manera de ayudar a estas autoras, porque debido a que, como comenté, la industria todavía no sabe dónde ponernos, que somos escritoras de comedia romántica juvenil, LGBTQI+, o ficción gay, o en dónde estamos, bueno, apóyenlas, las pueden apoyar en Amazon, en Wattpad, yo estoy en todas las plataformas, principalmente tengo mi podcast, que es donde empecé con toda esta aventura de hacer reseñas de historias BL, porque no había todavía muchas reseñas, no había muchos espacios, hoy en día van creciendo, eso es para mí maravilloso y siempre voy a disfrutarlo mucho porque es un mercado que está potencialmente creciendo, tanto en oferta como en demanda. Entonces pueden encontrarme en gabifiguera.com, en mi podcast Fuyoshi Senpai, o en mi Instagram y TikTok, todos lados, en Wattpad y en todos lados, como soy Gaby Figueroa. Y eso sería de mi presentación. No sé si tengan ya... Ay, ¿cómo dejo de compartir pantalla? Help me. No, sí. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Abajito, en la parte de abajo, viene donde está el compartir pantalla. También es para dejar de compartir. Está perdida, perdón, ya. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Yo creo que no solo me pasó a mí, ya todos queremos hacer la lectura de este libro, sin duda. Vamos entonces a empezar con las preguntas. Recuerden anotar todas sus preguntas y comentarios. Vamos a iniciar. Dice Paola Ceballos, Gaby, ¿cómo fue para ti el vivir el proceso de pasar de podcaster a escritora independiente? Bueno, difícil. Yo creo que fue algo de alguna manera contradictorio y natural, porque cuando tú haces reseñas de historias, suele ser muy crítico, ¿no? A todos nos encanta decir, es que en esta novela no me gustó tal cosa, en esta historia. Y cuando tú te planteas ya poner una historia al servicio de los demás, dices, con lo estricta que he sido reseñando novelas, como con qué cara voy a, a poner un producto sobre la mesa de alguien. Pero fue algo motivado por mis lectoras, más bien por mis escuchas. Fue mi primer novela, que fue 1929 formas de quedarme a tu lado, que fue esta. Yo realmente no la iba a sacar. Yo era como, la voy a guardar en un cajón y ahí se va a quedar. Y mis escuchas fueron quienes me dijeron, queremos leer algo tuyo, queremos conocer algo tuyo. Y dije, bueno, si no les gusta, pues mira, lo intenté, ¿no? Pero afortunadamente le fue bastante bien esta novela, y gracias realmente a mis lectoras fue que yo me di el brinquillo a producir contenido literario, pero con miedo. Sí, la verdad es que sí fue como, no sé si estás preparado, y tampoco si va a salir bien. Claro, pues yo creo que eso a todos y como en todo proyecto. Pero entonces entiendo que podcaster ha sido desde hace ¿cuánto tiempo? Podcaster, yo creo como unos 7 años o más. Yo estaba en la universidad y ya tenía proyectos de podcast antes de que la gente ubicara el podcast, antes de que Spotify sacara los podcasts a la luz. Ya existían, tienen más de 18 años los podcasts en emisión, pero eran un nicho muy pequeño y a mí siempre me gustaron. Entonces en la universidad me encanta la radio, pero por mi dicción no podía yo participar en muchos programas. Y dije, bueno, pues tenemos medios ya accesibles, ya tú puedes subir tu podcast a la plataforma que quieras. Y empecé con otro tipo de contenidos que no tenían nada que ver con este. Y hace 4 años empecé con Fuyoshi Senpai, que es el podcast que me trajo aquí. ¿Qué es el que es de igual de reseñas? Es de reseñas. Yo le ¿Gas? digo reseñas y recuentos de la vida, pero es de reseñas. Bien. Con spoilers. Bien, entonces la siguiente pregunta, que es de Lo Belcep, dice, bueno, dice que siguiendo con el orden de ideas de lo anterior, ¿qué tanto de ti podemos leer en esta biología? El ambiente, la personalidad de los personajes, etcétera. Madre mía, yo creo que todas las novelas de todos los autores tienen algo de uno. No creo que haya alguien que pueda separarse totalmente de su obra al momento de crearla. Ahora, que sea consciente o inconsciente, eso ya es un rollo muy creativo, ¿no? Y entre más personas participan en el proceso, menos del autor habrá. Pero casi siempre uno está motivado por algo, uno quiere contar una historia porque algo le interesa de esa historia. En mi caso, yo sí tenía toda la intención de revivir mis años de adolescencia, que cuando ya eres adulto ves para atrás y dices, ay, no los viví como me hubiese gustado, o los ves con añoranza, o los ves muy oscuros. En mi caso, yo personalmente no tenía muy buen recuerdo de esos años, entonces quise darle un lavado de cara de alguna manera terapéutico, llamémoslo así, con esta historia. Pero los personajes tienen una cosita mía cada uno. Por ejemplo, Sergio
Yo cuando estaba estudiando, cuando era estudiante era yo muy perfeccionista, ahorita ya no lo soy, pero en esa época era yo de cuadro de honor y de, Dios mío, el 10, ¿no? ¿Sabes? El 9 y tenías un 8 y ya te estabas ahí cortando las venas con galletas de animalitos. Eso se lo di a Sergio, ¿no? De hecho, Sergio me cae muy mal precisamente por eso, porque es algo de mí que no me gustaba. Entonces a Sergio le di eso, a Yaret le di ciertas de mis inseguridades, a Ángel le di otra cosita. Creo que el que menos tiene de mí es Ical. Ese chico salió solito, pero lo que sí más tiene la novela son referencias a mis épocas de estudiantes. El colegio narrado y descrito es mi colegio, que fue el colegio en el que fui toda la vida, ¿no? Los personajes también comparten el mismo colegio toda la vida, entonces es ese colegio. Las hermanas o las monjas que hay no son referencia a nadie, pero por ejemplo la primera se llama la Madre Hada, la segunda se llama Sor Ramona, es una comedia, ¿no? Entonces, pero hago un chiste porque yo estudié en una escuela católica, entonces los metí en una escuela católica que era una incoherencia porque ellos traen magia ancestral mexica y tienen que estar en escuela católica y es como friseante. Y la época es también la mía, es la música, por ejemplo, Jared y Sergio en el chat se van a intercambiar muchísimas indirectas con música y la música de Yaret no es la música que yo escucho, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba mucha música en esa época, pero la música de Yaret no me gusta. Es como, Dios mío, Yaret, ¿quién te eligió el tema musical? Y pues fui yo, ¿no? Pero es que tus personajes llega un momento en el que también cobran vida propia. Hay como diferentes posturas alrededor de esto. Hay quienes te dicen que tú eres el que controla todo en el mundo que creas, a los personajes, qué van a hacer, cómo lo van a hacer y todo. En mi caso, yo inicio conociendo más o menos quiénes son y creo saber para dónde van, pero siempre en algún momento de la historia el personaje hace lo que quiere. Eso sufro mucho con ellos, con todos mis personajes, porque en algún momento hacen lo que quieren, pero los dejo ser porque creo que va más acorde con lo que tú has planteado al iniciar la novela, ¿no? Sus miedos internos, sus inseguridades, el arco de personaje que van a llevar, si es un arco positivo, si es un arco negativo, las decisiones que van a tomar, van a enfrentar sus miedos, no los van a enfrentar, cómo los van a enfrentar. Y creo que eso es algo que ya decide para mí, por lo menos el personaje. Entonces, hay cosas que yo no hubiese hecho, pero Jared sí hizo. No, hay una escena en particular que cuando la lean yo estaba así de que, pero ¿a quién se le ocurrió esto? Pues a él, porque y yo ya no sabía cómo acabar la novela, porque era algo que no había pensado. Bien, entonces, bueno, vamos con, bueno, hay comentarios de muchas felicidades. Hay quien, Lupita Luna Ángel es mi animal, es mi animal espiritual. Minú Ortiz, me identifiqué mucho con Ángel. Ya tenemos aquí identificaciones con los personajes, con esta poquita información que acabamos de tener. Y bueno, tiene una pregunta de Roberto Salcedo que dice, ¿hay alguna forma de construcción del género en los personajes de la novela? ¿Acepta la autora que había de construcción del género en la época en la que están sus personajes? Uf, bueno, de construir tiene que ver con hacer, tomar algo que ya es un modelo, un arquetipo y deshacerlo. Cuando inició el género en los 70s, ha habido mucha evolución, ¿no? En el subgénero ha habido muchísima evolución, cada vez es más diverso, cada vez encuentras de todo tipo de BL y también, por tanto, cada vez es más complicado de construir un género. Yo realmente vengo de la escuela de los 2000, como dije, esta es una novela muy de los 2000. En el 2000 el género estaba bastante abarrotado de temas controversiales hasta la fecha, son temas controversiales desde la edad de los personajes a la diferencia de edad, las dinámicas de poder, que es algo que era muy común del BL de los 2000. A mí me gusta mucho esas dinámicas de poder totalmente desbalanceadas, pero es algo que hoy en día cada vez es menos aceptado, ¿no? Entonces, yo veo un proceso hacia el BL que cada vez se va diversificando más. En mi caso, yo quise hacer a mis personajes con un equilibrio de poder, que es algo que para la época no era tan normal. Y Cali y Ángel se llevan años, pero en realidad pues crecieron juntos. Jared y Sergio están como en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces las dinámicas de poder se mantenían igual. El romance fue paulatino y siento que no fue o no llegó a ser, voy a colocar comillas porque la palabra en general no me gusta, que es tóxico, red flag, que está de moda la palabra, que era algo muy usual de la década de los 2000. Entonces, en teoría yo creo que el género va evolucionando, está encontrando su lugar y cada vez más autores van sacando de todo. O sea, está desde el romance más oscuro que te puedas imaginar en un BL hasta la cosa más tierna y cursi y melosa del mundo como Sasaki Tumillano. Siento que el mío por lo menos está en esa zona, es por lo menos la biología. Tierra Dulce está en la zona de un romance lo más light posible, comedia romántica, y los personajes
siempre he creído que voy a explicar un poco esto porque igual quien está escuchándome no tiene ni idea. Los personajes en las historias Boys Love durante muchos años se categorizaron como uke y seme. Shongong en inglés, top bottom en inglés, perdón, y ya está, Jongong en China. Entonces, siempre ha habido como una dinámica de quién es el activo y quién es el pasivo, como que mucha gente se obsesiona con este rollo de quién es el que va a tener los, voy a colocar comillas nuevamente, pantalones en la relación, quién hace el papel de hombre y quién el de mujer. Eso nunca me ha gustado desde que soy consumidora, ¿no? Siempre me ha gustado ver personajes. Si bien yo tiendo hacia ser personajes más delgados o más bajitos en cuanto a constitución física, no me gusta recalcar la idea de que el personaje tiene que cumplir un estereotipo de rol, un rol de género, ¿no? Por ejemplo, Jared es un chico intersexual. Técnicamente no es ni chico ni chico, es de que fisiológicamente no es ni chico ni chica, es con qué se identifica Jared, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal es hacer personajes redondos, qué les gusta, qué le temen, más allá de la orientación. De hecho, en la novela en ningún momento hay un conflicto con la orientación, ¿vale? Eso es algo que está como, evidentemente en la época lo había. Yo tuve compañeros que sufrieron bullying por su orientación sexual, y a veces ni siquiera una situación explícita, era una situación a puertas cerradas, que todos lo sabíamos, y aún así no quise explorar esa parte. ¿Sabes? Porque, curiosamente, lo que yo comentaba hace rato es que cuando yo fui adolescente, también sufrí bullying por otro, en esa época ni se decía bullying, no era la palabra que tú usabas. El acoso escolar también lo padecí por otras circunstancias que tenían que ver con el anime, por cierto. Yo era la rarita del salón por ver anime. Y entonces dije, si voy a hacer una historia con estas condiciones de mi escuela y demás, yo quiero que sea un mundo utópico, ¿sabes? Es esta fantasía totalmente salida del contexto en el que la orientación ni siquiera tenía un peso en la historia como tal. De hecho, el conflicto de Jared, que tiene más que ver con su intersexualidad o con y Cal, que no sabe diferenciar cuál es el cariño que tiene con Ángel como amigo del que tiene como pareja, porque es demisexual, son conflictos de los personajes, pero no intento que sean el arquetipo de Uke o de Seme que teníamos en los 2000, porque cada vez se va diversificando más, y yo creo que lo importante es hacer personajes que te gusten o que te disgusten, ¿no? Porque hay de todo, y cómo ese crecimiento va para arriba o para abajo. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que bueno, esto es ya de otro tema. Dice Tera Martínez, Gaby, ¿tienes algún autor o alguna obra preferida? En BL, sí, tengo varias autoras que son como me encantan. Una de ellas es Nakamura Sumiko, que tiene un romance colegial. Por cierto, es la obra que menos me gusta de ella de romances, pero tiene un romance colegial. Harada, que también tiene un montón de historias de todo tipo, un poquito oscurillas. Las autoras de Kingsmaker, hasta beta nada más han sacado de Kingsmaker, pero me gusta muchísimo. Y Alessandra Hazard, que es más adulta, más romance adulto en anglosajón. Son como mis autoras que me gustan en el ámbito BL. Yo siempre digo que para que una autora te guste, tiene que gustarte más de 2 o 3 obras de ella. Hay obras que me encantan y son mi top de historias, pero las autoras no han sacado otra novela. Entonces, me gusta la historia, pero no sé si la autora. Y hay otras que con todo lo que saquen es como decimos entre, Garantía. ajá, lo decimos entre nosotras, le compraría hasta la lista del súper, ¿sabes? O El sea, me súper. leería hasta la lista del súper de esa mujer. Nakamura Sumiko, definitivamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, Luis López pregunta, ¿hay referencias a lugares reales de México o todo es... Mm, En la novela de Icali y Ángel hay referencias a Guanajuato, porque Ángel está intentando recrear la escena del balcón de los besos, que por cierto acaba de ser taponeada por curado? el gobierno. Sí. ¿No? Porque pues bueno, eso ha de ser un desastre ahí el Callejón del Beso, y hay una referencia a esa, hay referencias a leyendas, que son leyendas que normalmente tienen un lugar de origen, ¿no? La leyenda del Callejón del Beso la elegí porque precisamente no hay otro Callejón del Beso. En cambio, la planchada, por ejemplo, la quemada, son leyendas que casi siempre cada estado dice que son de ellos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la Llorona y nosotros, no, nosotros tenemos la Llorona. Entonces dije, mejor voy a agarrar la del Callejón del Beso porque esa sabemos que es de Guanajuato, ¿De pero dónde es? sí. Ok, perfecto. Y sí, más a leyendas y a mitos que como tal lugares. ¿Y por qué Pueblito Mágico y dejaste a un lado la idea de la ciudad? Primero porque soy muy fan de los pueblos. Como te conté, me gusta muchísimo el realismo mágico y casi todas esas historias suceden en pueblos porque tienen cierta
cierta intimidad, ¿sabes? La gente se conoce entre ellos, se odian o se aman, pero todo el mundo ubica a fulanito. Y Jared tenía precisamente esa condición, él era el chico problemático del pueblo, porque en el 99 casi se hunde el pueblo. Jared hizo un temblor y casi hunde Tierra Dulce. Entonces todos lo tienen ubicado como el morro este que igual y nos mata un día, ¿sabes? Porque originalmente iba a ser un villano, iba a ser un personaje que tenía un arco negativo en la primera historia que se me ocurrió, y tenía que darle habilidades y poderes que lo pusieran como el villano de los demás, ¿no? Entonces yo vivo en Oaxaca, Oaxaca tiembla cada jueves y domingo, tiembla aquí, y son temblores muy duros, y le agarré cierto miedo a partir del temblor del 2017. Entonces, cuando pensé en un villano, dije, temblores, o sea, ¿qué le va a dar más miedo a alguien que ahorita todo se caiga en este momento, ¿no? Entonces, Jared, por eso es que hace o produce temblores. Bien, y entonces, bueno, aparte de esta idea de pueblo chico, infierno grande, de que Sí, todos saben lo de todos. Bien, la siguiente pregunta, bueno, este es un comentario de Roberto Ortega que dice, el título me recuerda en lo fonético a uno de los títulos a mitad de la trayectoria de Yukio Mishima, guardando sus proporciones, claro. ¿cuál? El de tácticas para Y el ángel? Creo que sí, creo que ubico más o menos, me creo. imagino. Bien, la siguiente pregunta que es de Susani Martín. ¿Hay alguna o algunos personajes de anime o manga o realismo mágico que te han acompañado en la vida para inspirarte o aconsejarte? Me encanta escucharte. Gracias. Ay, a ver, yo me quedé muy traumada con Pedro Páramo cuando recién lo conocí por primera vez, estaba yo en la secundaria, y también el personaje de este Gabriel García Márquez, el de Crónica de una muerte anunciada, fueron como, se me metieron mucho en la cabeza ese tipo de, tanto de estructuras narrativas de viaje en el tiempo, bueno, no viaje en el tiempo, sino flashbacks, constantes flashbacks y regresos, o por ejemplo, Pedro Páramo tiene una estructura de puzzle que es muy complicada para, tanto para leer como para escribir, pero siempre me ha gustado mucho jugar con la estructura. Obviamente tienes que ir aprendiendo más porque hay muchísimas variables que tienes que manejar en una novela, personajes, narrativa, clímax y demás, como para luego todavía jugar con la estructura de cómo acomodas las cosas. Bueno, yo hasta ahorita a lo más que me he aventado es a pasado presente. O sea, voy brincando siempre en ambos tiempos, pero mi ideal o mi meta más a futuro es jugar con la estructura temporal de hacia adelante o hacia atrás. Tengo un autor que me gusta mucho también, que no tiene que ver con el realismo mágico, pero que es Naoki Urasawa. Tiene varias obras, entre ellas, por ejemplo, 20th Century Boys, que creo que lo tengo por aquí. Si alguien no quiere saber de Boys Love, pero quiere saber de Seinen, por ejemplo, 20th Century Boys lo está trayendo Panini, ya lo trajo Panini. Es un Seinen que juega muchísimo con los tiempos, va para adelante, va para atrás. Es un puzzle a veces entender esta cosa, pero a mí me gusta muchísimo y ese tipo de estructura me encanta. Pero así que digas un personaje, pues yo siempre digo que Pedro Páramo. Bueno, no Pedro, sino toda la historia de Pedro Páramo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, comenta Lovelsep también que obvio así se ligaba en ese momento, quienes El chat. recordemos esa época, claro, todos a Conectabas y te muchos nos desconectabas. hizo, Sí, a sí. muchos nos trajo por ahí a la cabeza algunos momentos. Probablemente Y vergonzosos. probablemente. Bien, y dice Mayra Sarabia, Gaby, durante el desarrollo de ambas novelas, ¿tuviste algún bloqueo y no sabías cómo seguir alguna parte? ¿Cómo lo superaste si así fue? Yo creo que todas las historias tienen bloqueos. Digamos que en el proceso creativo o en el proceso de toda una novela hay como dos fases que yo distingo, que es el caos, cuando dices, tengo una idea, y pasar de esa idea, que es vaga y muy amplia, a concretar una historia completa de inicio a final, requiere de otro proceso que es el de estructura, ¿no? Entonces, en el primer proceso de caos es, tengo esta idea, por ejemplo, voy a colocar a Yared, que originalmente iba a ser el exnovio de Sergio, van a venir a la Ciudad de México, y ellos iban a haber sido novios previamente en el pueblito, que todavía no tenía nombre en ese momento, y se volvían a encontrar 14 años después. Y se iban a ver involucrados en este tema de corrupción. Entonces, Jared era un chamán que hacía temblar, siempre Jared siempre estuvo ligado a hacer temblar, y de pasar de esa idea a lo que es hoy en día, tenemos todo esto de ¿y si? Esta pregunta que es clave para un escritor, ¿y si pasa esto en lugar de esto? ¿Y si pasa esto en lugar del otro? Entonces, obviamente llega un momento en el que dices, stop, ya decidí algunas cosas y ahora sí estructuremos, porque si toda la historia te la pasas easy, easy, ya no sales de ahí. Y lo que pasó con Jared y Sergio en algún momento fue que en el chat
esto será spoiler, pero en el chat hay un momento en el que, ay, Dios mío, mis perros, hay un momento en el chat en el que Jared no tenía que decir algo que dijo, pero es que hice a Jared un poco impulsivo, y entonces suelta una bomba en el chat, y él y yo estábamos como, ¿y ahora qué sigue? Porque eso no estaba en mi idea original, eso no iba a pasar. Y dije, tengo dos opciones, o lo quito y regreso a la idea original, o lo dejo y veo para dónde voy. Entonces, cuando sucede este acontecimiento que da la vuelta en la novela, yo tuve que regresar al inicio de la historia, pulir cosas, quitar, mover, y eso me llevó mucho rato. De hecho, me tardé más escribiendo Bésame ya, imbécil, que era la que realmente se me hacía más fácil originalmente, que Tácticas para enamorar a un ángel. Tácticas, desde que la planeé hasta el final, fue lo que pensé desde un inicio, porque ni Ángel ni Cal son personajes imprudentes. Y Cal, de hecho, es muy sereno, y Ángel es un sunshine, decimos por aquí, es un pancito, un cinnamon roll, pero no es imprudente, y Jared es un caos. Son personajes que siempre me meten en problemas, porque de la idea inicial a la que termina siendo el producto final, hay mucho trecho. Y esto también, no importa qué tipo de escritor sea, si haces guiones, si haces música, el primer borrador siempre va a terminar pasando por otra etapa y otra etapa. En el caso de Bésame ya imbécil, creo que fueron 3 borradores antes de llegar a la versión final. Y aún así siempre dices, ay, debí mover tal cosa. Nunca, yo no conozco a nadie que haya terminado un producto y haya dicho, es perfecto, no le movería ni un punto. No conozco a nadie. Todos decimos, ay, tal vez debí mover tal cosa, pero ni modo, tú tienes que tomar decisiones conforme vas escribiendo. Cierto. Qué complicado, definitivamente llegar a ese producto final que te satisfaga y que haya o que materialice todo eso que en un inicio fue esa idea primera, que te haga sentir satisfecho. Es complicado. Bien, otra pregunta dice, ¿aún planeas seguir la trama policial con estas dos parejitas? Sí, de hecho, ahorita estoy metiéndome en berenjenales, decimos por aquí, porque estoy intentando conectar 12 novelas. Como digo, la estructura para mí, dicen que todas las historias ya están escritas, ¿sabes? O sea, dicen todo lo que ya se ha contado, ya se ha contado. Llevamos muchísimos años en el mundo como seres humanos racionales creando historias. Es algo que nos motiva y nos mueve desde que éramos cromañones alrededor de la fogata y no sabíamos ni hablar, probablemente compartíamos historias. Entonces, todo ya está dicho, ¿no? Ahora el tema es cómo lo cuentas, de qué forma lo cuentas, y qué de ti pones en ese producto, ¿no? O sea, una verdad que sea tuya, o buscar alguna respuesta, porque muchas veces tú no sabes como escritora dónde vas. Dices, tengo un personaje así, pero igual el personaje no sabe cuál es la respuesta, como yo tampoco la sé, y lo vamos a descubrir juntos. Y quién sabe si eso lo lleve al caos o lo lleve a la luz. Entonces, la novela policíaca, yo tenía muchas ganas de escribir esa novela policíaca, y ahorita es un mapa de doce novelas interrelacionadas, es una locura, eh, y requiere muchísima planificación, algo que yo soy tendenciosa a no saber controlar. Yo soy muy caótica, como muchos de mis personajes son muy caóticos, yo también lo soy, y estoy ahorita en este proceso de mejorar mi estructura, de decir, vale, yo ya sé qué es lo que tiene que pasar, ahora veo cómo va a suceder. Y precisamente para la novela policíaca, originalmente iba a usar la Ciudad de México, terminé metiéndome en berenjenales de fantasía y ahora estoy diseñando una ciudad desde cero, que requiere saber aprender desde qué es lo que comen los personajes, hasta cómo se visten, cómo es el clima, la política, la economía, etcétera. Los que son fanáticos de la fantasía lo tienen siempre muy controlado, esto les encanta sumirse en este tipo de desarrollos, pero yo soy de romance. Entonces, este para mí es todo un proceso, el de estar haciendo una ciudad para contar historias de romance, siempre es como más de mi cabecita, de lo que estoy acostumbrada. Siempre me gusta salir de la zona de confort, eso es verdad, pero sí requiere más planificación de la usual. Bien, entonces esperaremos también esa nueva novela. Y bueno, un poco de lo que comentabas, que todo está dicho, todo está escrito, todo está contado. Finalmente eso desde la parte de ustedes como autores, pero también desde la parte de los lectores, a veces necesitamos leer esas historias, esas problemáticas que nos ayuden a resolver a nosotros ciertas, sirve para resolver cosas, sirve para analizar cosas, sirve para ir más allá en cosas. Entonces, a lo mejor sí hay muchas cosas que ya están contadas, pero hay otras que se necesitan recontar y recontar de diferentes Desde otras maneras para perspectivas. tener sentido.
Así también es. desde otros tiempos, ¿no? O sea, creo que no es lo mismo leerte una novela de romance o de cualquier cosa de los años 70, por ejemplo, ahorita estoy escuchando a la ponencia anterior del cyberpunk. El cyberpunk de la década del inicio de los 2000 al cyberpunk actual no tiene casi nada que ver. O sea, por ejemplo, incluso las narrativas de robots se han deconstruido, como decían por ahí. La narrativa de superhéroes se ha deconstruido. Todo es un ciclo. O sea, al final el ser humano siempre se está haciendo preguntas, tanto existenciales, políticas, religiosas, y esas preguntas las intenta contestar desde distintos lugares, ¿no? O también cómo encarar su vida. Yo creo que a veces, muchas veces la ficción nos ayuda como a entender o a sentirnos identificados de la manera en que un personaje enfrenta la vida y las dificultades de la vida, ¿no? Y por eso hay personajes que a uno les caen muy mal y a otros se sienten totalmente identificados, y hay otros que al revés los odias y otros lo aman, porque habla de nosotros. Yo siempre siento que la lectura y el consumo al fin y al cabo también tiende a ser un eco de preguntas filosóficas o incluso morales o actitudinales, ¿no? Incluso nada más simplemente una actitud que tal vez no tiene que ver con todo un panorama filosófico, también te ayuda a saber cómo te vas a enfrentar a cierto problema, ¿no? Y creo que eso es algo que incluso el autor, porque eso también hay que especificar, a veces el autor no se lo está preguntando a sí mismo o no se lo está preguntando para que alguien más se lo conteste. A veces el personaje, yo siento que cobra vida cuando tú le das todas estas herramientas, ¿no? Hay muchas patas para hacer un personaje, está lo que piensa, o sea, la filosofía de vida que tiene, si tiene una vida espiritual, la creencia que tiene acerca del mundo, los miedos que tiene y de dónde vienen. Hacer un personaje a mí me parece el proceso más bonito de todo el proceso es hacer el personaje, porque al final es, si tú viviste tales circunstancias, ¿no? En este personaje, ¿cómo se van a desarrollar? Mucha gente también habla del tema de la psicología y muchos escritores no saben de psicología, muchos escritores no estudiaron psicología. Entonces, lo que nosotros hacemos son procesos dramáticos a la hora de ejecutarlos en una novela. Y a veces es realmente quien interpreta, quien hace el proceso psicológico. Exacto. De hecho, justamente es lo que iba a comentar muchas veces, sobre todo en los niños y un poco también en los adolescentes, es súper valioso todos estas historias que cuentan como autores porque nos ayudan a resolver muchas cosas, a trabajar muchas cosas y a los niños les significa muchísimo y les ayuda a expresar también y a entender muchos aspectos de su vida que a veces no podrían expresar de otra forma. Entonces sí es increíble pues lo que hacen creando estos personajes que a lo mejor en un principio no tienen esta función, pero que finalmente la hacen con pues muy bien hecho. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Em, eh, cuando estabas escribiendo, esto es de Minu Ortiz, ¿llegaste a tomarle cariño a alguno del tipo no a ver, otra vez. ¿Llegaste a tomarle cariño a alguno del tipo no quisiera que pasaras por tal escena, pero es necesario? En esta novela, no, la verdad es que no. Soy muy blandita de corazón y esta es una novela muy soft comfort. Eh, yo sí siento que, por ejemplo, hay muchas novelas que son grandes obras que te hacen sufrir todo el proceso, ¿no? Que te hacen pasarla dramáticamente junto al personaje. Y también están las que son soft comfort o que también les llaman, de hecho tiene su nombre el subgénero, ahorita no me logro acordar cuál es, en el que la historia es bastante suave, la historia es muy dulce, el drama está bastante nivelado, porque su función es hacerte sentir o divertido o te la estás pasando bien o no tener esta sensación de peligro. Creo que el romance principalmente es uno de estos géneros que es tú sabes cómo va a terminar. Esta es una de las grandes críticas que se les hace a las novelas de romance o a las historias de romance, que te dicen es que tú sabes que va a acabar bien, ¿para qué lo estás leyendo si sabes cómo va a acabar? Y es que es una zona de confort, es una zona que tú dices, no importa lo que le vaya a pasar a este pobre personaje, al final va a ser feliz, al final va a terminar con el chico que quiere o con la chica que quiere, ¿no? Es el viaje de lo que va a contar. Entonces, esta novela particularmente en ningún momento me planteé hacerlo sufrir demasiado. De hecho, me cuesta trabajo enfrentarlos a cosas muy duras. Eh, bueno, obviamente el personaje de Táctica se muere al inicio, pero eso es algo que yo ya había marcado desde el inicio de la historia. Yo sabía que él se iba a morir, entonces yo decía, pues esto ya estaba para mí como dado por hecho. Pero ahora con las nuevas novelas que tengo, que no son de este género, esta es mi debut y despedida con las novelas colegiales. Tenía yo muchas ganas de sacarme la espinita del corazón porque siento que le debo mucho a todo el producto colegial que venía de Japón en esa época de mi adolescencia, porque fue lo que me empujó a seguir leyendo. Yo creo que
el género de romance colegial fue para mí piedra fundamental. Entonces sentía que le debía por lo menos sacar alguna historia de este género, pero de ahí, pues te digo, tengo 12 historias que vienen, casi 14 ya medias planificadas o planeadas por encima, y ya ninguna es regresar al romance colegial. Entonces, esta era la única en la que yo decía, siento que les voy a dar la mayor comodidad a los personajes, van a acabar bien independientemente de cómo terminen y no nos voy a poner en situaciones de riesgo que yo Sufrimiento. diga, Dios mío, no sé si voy a ser capaz. No. Muy bien. Bueno, pues entonces hay que aprovechar esta porque probablemente ya no haya de estas. Entonces, dice Lobelcep también. Por cierto, a mí ese giro de tuerca, me encanta todo lo que lleva a esa situación en el chat, lo viví. De lo que decían, también Sí. hubo quien por ahí le movió. Y en Nelly Salas Uvilla dice, poniendo al BL en alto con esta plática. Muchísimas gracias. Eso dicen. Y bueno, en cuanto un poco a lo que es en sí la publicación de libros, ¿qué tan complicado es esto de autopublicarse? ¿Qué tan, o más bien, qué tan difícil es encontrar un espacio para poder publicar una obra que tú haces? Bueno, yo creo que hoy en día tenemos la democratización de las publicaciones a tope, o sea, publicar ya no es tan complicado en el sentido de arriesgarte a hacerlo. O sea, antes tenías que depender de alguien más. Es como, yo lo viví con el podcast. De hecho, creo que el podcast fue el que me cambió el chip porque antes una de mis hermanas es locutora y pues tenías que hacer un casting y tenías que pues pasar por todas las etapas para poder entrar a locución y ser elegida y ver en qué programa te ponen y el programa tiene sus contenidos. Tú no eres precisamente quien decide esos contenidos, etcétera, ¿no? En mi caso, yo cuando estaba en la universidad sí tenía la intención de ser locutora, lo intenté, no pasaba yo los castings y dije, bueno, me voy a abrir un podcast. Y hablaba lo que yo quería hablar, ¿sabes? Igual y eso también tiene cierto grado de responsabilidad, que es otro tema aparte, donde democratización de los medios también equivale a ahora cualquier hijo de vecino diciendo cualquier cosa y qué pasa con las audiencias. Pero bueno, es análisis de comunicación y semiótica de la comunicación, no nos vamos a meter hoy ahí, pero sí es verdad que me permitió decir, oye, podía yo haber hecho este programa, tengo una audiencia grandísima para hacer un podcast, pues publicar, vamos a intentarlo, ¿no? Creo que lo complicado ya de este asunto es, uno, tomarle la responsabilidad y la dedicación que requiera un libro, porque hoy en día tú puedes escribir en tu Word y lo subes a Wattpad o lo subes a Amazon sin ningún tipo de revisión. Yo creo que hay cierto respeto a la literatura, cierto respeto a tu trabajo que requiere de inversión económica. Esto es lo principal. O sea, tú tienes que mandar la novela a corrección, tienes que mandar la novela para hacer las portadas, para hacer todo, para dar un producto, pues, de calidad, requieres mayor tiempo y mayor inversión. Entonces, Inversión. yo creo que lo difícil es hacerte un público, o sea, hacerte un público lector es lo difícil, porque una vez que ya tienes el público lector, ya tienes lectores, dices, bueno, puedo financiar el proyecto. Si no, no hay manera. O lo voy a hacer, pero va a salir bastante de baja calidad, porque no tengo las herramientas, no tengo la capacidad de sacar un producto como tal, ¿no? Entonces, en mi caso, afortunadamente fue el podcast el que me permitió tener gente que me fuera ubicando y cuando saqué la primer novelette, pues fue realmente una tirada muy chiquita que fue para probar, porque yo decía, bueno, igual les gusto mucho como podcaster, pero igual a nadie le gusta cómo escribo, porque no tiene que ver, yo tengo muchas lectoras que no son mis escuchas y muchas escuchas que no son mis lectoras, ¿no? Entonces fue arriesgarme con esa parte, ahí diciendo, a ver, pues ojalá, no mis 13 años escribiendo fanfiction en internet sirvan de algo, y ya una vez que me lo tomé más en serio, pues es empezar a practicar, empezar a tomar cursos, empezar a aprender, porque escribir es como cualquier otro tipo de oficio, llamémoslo así. Tú sabes juntar palabras, pero eso no significa que lo sepas hacer bonito, que sepas de estructura, que sepas de narrativa, que sepas de creación de personajes, que practiques. Entonces ya ahí te lo tomas en serio y empiezas a hacer todo este proceso evolutivo de tu propia narrativa. Em, pero sí, sí es como. Entonces, sí, el hecho de haber iniciado con el podcast, ayudó un poco a tener ya un público a quien dirigirse, bueno, que hubiera quien pues adquiriera el producto, ¿no? Finalmente, pues es un producto, como bien comentabas. Y hoy en día Y se puede de otras maneras, ¿eh? Como sugerencia para todos, tienen Wattpad para hacer público lector, tienen el mismo Amazon, si quieren invertir en alguna serie de relatos o en algunas, Instagram pueden ir escribiendo en stories, TikTok. Hoy en día hay muchísimas maneras de hacer llegar una historia a tus potenciales lectores. Ahora, lo que sí creo que es importante es saber qué quieres contar
cómo lo quieres contar y qué de ti va a haber en ese producto, porque al fin y al cabo leemos subjetivamente, o sea, puede ser la obra más maravillosa del mundo, mejor escrita y no tener nadie que la lea porque a nadie le interesa esa historia, ¿no? Entonces es como también un poco equilibrar ciertas cosas. Los aspectos. Y en este sentido de trabajar como en colaboración en cuanto a la ilustración y todo esto que decías, ¿cómo llegaste con ellas? ¿Cómo las contactaste? ¿Te contactaron? ¿Cómo se hizo esta comunión con todas las participantes en cuanto a la ilustración y todo lo que implicó la producción de la novela? Una locura. Mi primer novela fue publicada con una ilustradora bastante conocida de mi país. Tuve la fortuna de que me dijera que sí. Yo la verdad pensaba que me iba a mandar a volar. Y me dijo, no, sí te la hago. Se llama Kimarox, que es la que hizo esta portada. Tiene también tiene dos webtoons, dos cursos en doméstica. Es una ilustradora muy conocida. Y ahí fue donde yo le dije, oye, disculpa, ¿me puedes hacer la portada? Hablamos, me hizo la portada y demás. Para la siguiente novela, que fue la de la biología, pues me di cuenta que tengo varias lectoras y escuchas del podcast que son ilustradoras. Entonces abrí la convocatoria en mi propio grupo de lectoras y les dije, oigan, ¿alguien quiere hacer la ilustración? Y ahí fue cuando contacté a Tuna, que fue la que hizo las ilustraciones de portada. Y después descubrí que otra de mis escuchas hacía lettering y pues la contacté y pues fue algo muy bonito. Esta experiencia con la biología fue mucho más bonita que la primera porque eran mis escuchas, eran mis lectoras, entre mis propias ilustradoras se hicieron amigas, bueno, fue una Se hizo sinergia una bonita. comunidad. Sí, 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 yo de eso sí estoy muy agradecida, creo que lo más bonito que me ha pasado en esta época ha sido precisamente que mis lectoras son también, he trabajado con ellas, son amigas entre ellas, tenemos una comunidad donde hablan de las novelas y ha sido espectacular, de hecho eso no tengo palabras para decir lo bonito que ha sido. Pero sí, por ejemplo, tengo otras amigas que me dicen es que no encuentro ilustradora, es que estoy buscando ilustradora, y sí es un rollo también, hay que decirlo, porque al fin y al cabo ahí ya es un trabajo que no depende de ti. Una de las cosas que tiene el autopublicado es que creo tiene tendencia a querer controlarlo todo, ¿sabes? Yo lo maqueto, yo lo edito, yo lo hago. Yo creo que eso es un error de principiante, siempre es bueno delegar, pero también pierde cierto control, eso es inevitable, ¿no? Los tiempos, son cosas que vas a ir aprendiendo sobre la marcha para agenda y demás, ¿no? Porque sí, yo creo que un proyecto unitario donde tú sacaste todo el producto es un producto que al final va a tener una baja calidad porque siempre cuatro pares de ojos ven mejor que dos, ¿no? Entonces, eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me encantó la página donde está promocionado el libro. Ah, Me mi encanta página el web. diseño de la página. Sí, me encantó la página, me encantó el diseño. Y bueno, pues ahí viene justamente toda la información para que puedan, quien quiera adquirir el libro. Ya comentabas que ya está en Amazon. ¿Y en dónde más? En mi página web, o sea, puedes comprarlo Bueno, aparte en la página web. o eh, se enviarlo en las Amazon. Se las comparto, es nuevamente www.gaby con v figueroa.com. Ahí pueden encontrar, de hecho, la información de estas obras y pues todo lo que necesitan para poder adquirirla. De hecho, ahí se puede adquirir, ¿no? Y en Amazon también. Y bueno, pues ya estamos finalizando. No sé si quieras agregar algún comentario final o alguien más que quiera hacer algún comentario ya para poder finalizar. Bueno, yo me gustaría hacer algo ya que estamos en un coloquio de anime. Muchas veces cuando ya yo más adolescente siempre sentía que este tema nunca iba a llegar a ningún lado, ¿sabes? Era como muy infantil, era algo que eventualmente iba yo a dejar o que eventualmente ibas a relegar a otro espacio de tu vida y al final tomó casi todo el espacio de mi vida. O sea, ahora hago reseñas de esto, escribo libros con influencia de esto. Entonces, para mí ha sido como muy importante este proceso de aceptación de mi parte friki, que yo veo que a generaciones nuevas no les cuesta trabajo, es maravilloso, pero mi generación estuvo marcada por qué rara eres, ¿sabes? Y creo que el hecho de que la UNAM hubiese abierto un espacio para hablar de estos temas y de ver la profundidad a la que se puede llegar analizando obras de anime que en Occidente tenemos todavía este lastre de creer que la animación está ligada a lo infantil, cuando en realidad hay obras bastante profundas, como ya pudimos ver en los análisis de las mesas, que ya no es así, que nunca ha sido así, por lo menos en Oriente, y que en Occidente hoy en día hay también muchos productos, tanto de dibujo como de animación, que van para un público adulto, que cada vez somos un público que
que viene de una generación que creció con esto, ¿no? No sé si me explico. Entonces, estamos cambiando el paradigma y me gusta mucho formar parte de alguna manera de de venir e invitar a toda persona que tenga ganas de sacar un producto, de sacar una historia, que se anime a hacerlo, obviamente previendo que es un camino largo y que lleva, pues, evidente como todo, dificultades, pero que se animen a intentar hacerlo. Yo creo que la narrativa occidental con influencia oriental puede sacar también cosas muy interesantes, muy autóctonas, muy originales también todavía, incluso cuando la palabra tiene ciertas restricciones, y que aportemos a lo que está en español principalmente. A mí por eso me gusta mucho recomendar autores en español con influencia manga, porque a veces nos peleamos en los fandoms por el tema de las traducciones o por el tema del idioma. Es que no está en mi idioma. Bueno, apoya lo que hay en tu idioma también, porque estoy segura que deben salir también muy buenas historias en español. Que era lo que comentaban también en otras mesas, que si solamente estábamos para hacer repetición o podíamos generar pues nuevo contenido, nuevas situaciones. Y bueno, en este caso se ve que tú nos compruebas que sí, efectivamente podemos generar y que tengan características propias. Ya por último, volvieron a comentar dónde o cómo puedes aprender a realizar una buena estructura para una historia. ¿Qué características debería de tener? Saludos. Yo creo que vete por lo básico cuando empiezas, la estructura de 3 actos: inicio, desarrollo y final. Hay un montón de libros para aprender sobre la estructura, aprender estructura, personajes y demás. Es un montón de talleres en internet, en todos lados. Yo creo que hoy en día, si no quieres aprender algo es porque no quieres, no porque no puedas, porque el acceso a la información está. Hay talleres gratuitos, hay cursos gratuitos, hay cursos de paga, hay de todo. Lo que requieres es tener la parte teórica, evidentemente, de decir, vale, dónde se corta el primer acto, dónde se corta el segundo acto, cuál es el clímax de la historia, y luego tener la parte práctica, escribir mucho. Creo que para escribir tienes que leer mucho, aprender la parte teórica y escribir bastante. Yo también recomiendo que empiecen con relatos. A veces mucha gente también se avienta a hacer una septalogía, primer libro, y van a hacer la primera parte de 7 historias. Y dices, no sabes ni terminar un cuento, no sabes cómo es iniciar y terminar una idea. Primero empieza por ahí, empieza con relatos, empieza con cuentos, pasa una novela corta, pasa una novela larga, y después ya te avientas una duología, bilogía, una trilogía, y ya después ves si te avientas con 7 libros, porque eso es algo que veo muy seguido, que te avientas con 7 proyectos al mismo tiempo y todavía no sabes es como todo. Empiezas gateando, luego vas caminando, corres 1 kilómetro, corres 5 kilómetros y después ya intentas un medio maratón. De a poquito en poquito vamos llegando. Y finalmente, el último comentario: siempre estoy esperando más de tus trabajos, Gaby, te admiro muchísimo. Bonitos comentarios, saludos y felicitaciones. Y pues, si ya no hay ningún otro comentario, vamos a dar final a esta presentación del libro. Pues solamente agradecer muchísimo pues esta presentación. Recuerden adquirirlo, ya saben dónde, en Amazon. Bueno, el título es Biología Tierra Dulce, para que lo puedan encontrar igual en la página www.gabyfigueroa.com, Gaby con V. Y pues muchísimas gracias. A Y ustedes por invitarme. nuevamente, al contrario, un placer. Nuevamente, la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su asistencia al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Y simplemente pues un cálido aplauso virtual a Gaby Figueroa por todo esto que nos acaba de presentar. Y pues te recordamos que vamos a enviar tu constancia por medio de tu correo electrónico. Y igual a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Estén pendientes porque esto no termina aún. En un rato más seguimos con más contenido. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.